La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece que hayan estado con nosotros. Los esperamos nuevamente en nuestra próxima emisión. Caminamos juntos, cuidando lo que somos y lo que creemos. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios. Que así siga siendo, Señor de la Merced. Buenas tardes, una vez más agradeciéndoles por estar ya en sintonía de este programa Patrón Jurado en su cuarta temporada. Hoy nos acompaña Oscar Morán, todos ya lo conocen, Coca, cariñosamente. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes, mucho gusto estar aquí en la cuarta temporada ya del programa Patrón Jurado, a hablar un poquito de algo que tratamos de mantener a la Merced, lo hemos mantenido, pero con el paso del tiempo y la tecnología se ha ido perdiendo un poco. Y con este programa lo que queremos como asociación es a las nuevas generaciones retomar esto. Y tenemos una pequeña sorpresa para ayudarles a retomarlo. Entonces, excelente. Sin más, vamos al mensaje catequético del día. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchemos con atención el mensaje catequético de hoy y dejemos que su palabra nos inspire a vivir mejor nuestra fe. Vencer la tentación para servir mejor. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, San Pablo nos recuerda que Cristo fue probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Y esto significa algo muy consolador, muy esperanzador para nosotros. Significa que Jesús conoce nuestras luchas y conoce nuestras luchas desde dentro. Sabe qué es el cansancio, sabe qué es la duda, sabe qué es el miedo y sabe qué es la tentación de guindar los guantes, de querer rendirnos. En la Cuaresma hablamos mucho de sacrificio, de renuncias, de penitencia. Pero no se trata con eso de demostrar nuestra fortaleza humana, sino que en esas prácticas se trata de aprender a apoyarnos en la fuerza de Cristo. Él venció el miedo, venció la duda, venció la muerte por nosotros. Y en Él nosotros encontramos la gracia de avanzar siempre hacia adelante. Avanzar siempre hacia adelante con la intención de servir mejor, de servir más. La tentación no es señal de debilidad, es parte del camino. Lo importante no es no sentirla, sino no dialogar con ella más que con la voz de Dios. Cuando vencemos pequeñas tentaciones como la impaciencia, el orgullo, la indiferencia frente al dolor y el sufrimiento de los hermanos, nos volvemos más libres para servir mejor. Porque el servicio auténtico nace de un corazón disciplinado y confiado. Que esta Cuaresma, pues, no sea solo lucha, que sea confianza. Cristo no nos mira desde lejos, camina con nosotros y combate con nosotros desde el interior. Y recuerde que el archivo mercedario ya lo puede encontrar en las plataformas de las redes sociales de la asociación. Coca, ya hicimos el año pasado la dinámica de las rapiditas, cuando platicamos con Mario Rivas también de los timoneles, pero en esta oportunidad vamos a conocer a Oscar Gabriel Morán del lado más humano. ¿Quién es Oscar Morán? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? Fuera de tu trabajo en la asociación o de las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa. Mi vida, pues como lo decía la vez pasada, gira bastante alrededor de la Merced, pero uno de los hobbies más importantes es hacer deporte, hacer ejercicio. Creo que es lo que me apasiona, lo que me gusta, y pues también ver deporte, no solo hacer, sino ver deporte. Las plataformas de hoy en día te dan acceso a prácticamente ver todos los deportes del mundo y eso es lo que me gusta hacer. Buenísimo. Hoy nos trae acá uno de los temas, como ya lo mencionabas, que es peculiar, es característico en la Merced, y que este año precisamente se están cumpliendo 50 años de la edición de los famosos libros de Juan Carlos Díaz.
Nosotros citamos mucho todo el tiempo a don Carlos Díaz, tanto en este programa como en los archivos mercedarios. Hay muchísimas frases o muchísimos datos que nos ha dado a lo largo de 50 años estos libritos que comenzaran allá en el 76, por ahí está el ejemplar de que ya lo platicamos Y también. es curioso, Fer, porque ese ejemplar yo me recuerdo de haberlo encontrado en la casa de mi tía en la zona 1 y tal vez los camarógrafos o posterior en edición pueden poner el libro está lleno de polilla, o sea, hay partes que no se leen porque está picado totalmente. O ya está zafado las grapas, O o ya está sea, zafado, ¿no? ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es una tradición que bien comenzara don Carlos Díaz en el año 76 y que él escribiera y redactara con material de suma importancia y de sumo interés para todos los cucuruchos, no solo mercedarios, sino en general para las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa de Guatemala. Don Carlos Díaz deja escrito ciertos libritos cuando ya él fallece en octubre del 95. El 95, correcto. Entonces él deja escrito 96, 97, 98 y 99 con material inédito que había dejado ya, digamos, de cierta forma adelantado. Pero ¿qué más hay detrás de esos libritos? Fíjate que él deja, y, o sea, investigando, como vos decís, hemos utilizado mucho de la publicación de don Carlos para diferentes publicaciones de redes sociales. Correcto. Tenemos, yo recuerdo de los primeros que hicimos la sorpresa para el tricentenario del 2017, recién inaugurada la página, decía, hay una sorpresa para los cargadores de Viernes Santo, y el título del post o del afiche era, y los días vendrán en que los cartabones despertarán. O sea, ese es como que empezamos la Cuaresma, empezamos lo que nos gusta, entonces esas frases icónicas hemos acudido mucho a los libros de don Carlos para poder tener un poco de contenido y refrescar a las nuevas generaciones, y no solo a las nuevas generaciones. Recordemos que antes la procesión era más pequeña. Correcto. Estaremos hablando de 4.000 devotos, 3.000 devotos. 3.000 y 4.000 devotos. Sí. Entonces los libritos no son muchos los ejemplares, son contadas las personas que tienen la colección completa. Mi persona no la tiene, he ido recolectando algunos con ciertos amigos, a veces donde hay coleccionistas o algo vas encontrando, pero lo que queremos o lo que quisimos hacer desde que empezamos la página era retomar esto. Correcto. Retomar esta, no la tradición, porque la tradición sigue, o sea, se están cumpliendo 50 años de librito, e investigando un poco con lo que decís de los libros inéditos, Correcto. como póstumos de don Carlos, podemos ver que en el 76, que es como el génesis de todo esto, él divide el libro en dos. El libro está dividido, la primera parte en contar anécdotas de Jesús, los adornos desde 1952, si no estoy mal, hasta el 75, y él lo firma el 5 de agosto de 1975, o sea, previo a la Cuaresma. O sea, él ahí ya tenía. ¿Con qué idea? No lo sé. ¿Con qué idea de tal vez tu abuelo le había dicho, mira Carlos, o mire Carlos, vamos a publicar algo, quiere publicar algo? No lo sé. O había sido al rato iniciativa de él. O había sido, o ya tenía tacto, ¿no? Aquí tenemos, no lo sé, es suprimir, ¿no? Es algo como muy curioso que me llamó la atención de ese librito. Ese mismo librito pasa a la segunda parte, donde ya viene esta crónica del terremoto. Correcto. La famosa frase del padre Toruño de esta es la procesión Más triste de Jesús de la Merced. Sí. O sea, donde él dice que tu abuelo lo llama, creo que contesta a su hija, o una de tus tías llama a don Carlos para que llegue, y cuentan cómo fue esto, cómo tuvieron que mover a Jesús, cómo lo llevaron del altar mayor al Loyola, tuvieron que mover ripio para pasar. O sea, es algo que es histórico, donde si lo lees con la pasión que lo amerita, te metes en la historia totalmente y hasta te imaginas eso, te imaginas. Este año, ¿qué estamos hablando? Principios de este mes, recordamos los 50 años de terremoto, y precisamente son 50 años también De los libritos. de los libritos de don Carlos. Y hay una anécdota sobre todo ese día que van a bajar a Jesús, que se atora el perno, ¿verdad? Y cuando mi abuelo está boca abajo, debajo de la peña, Que hay una réplica. hay una réplica. Hay una réplica. Y, Dios mío, no quisiera haber pensado en estar en ese momento. Yo creo que se me pone la piel chinita, ¿verdad? Solo de pensarlo. Imagínense qué pasaría hoy en día, ¿no? Y lo supo plasmar don Carlos, porque, o sea, en su relato, él dice que llega con su hijo, con su hijo mayor. Con Carlos Díaz Maza. Y él cuando llega al frontispicio, no al frontispicio, a la esquina, a la esquina. Lo que ¿qué pasa pasó aquí? Aquí no se salvó nadie. es que tenés que ponerte a pensar que si vos estás en un terremoto en tu casa y no sabes ni si tenés pisos, si tenés puertas en tu casa, ¿cómo está la Merced? La Merced se cayó, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hay? ¿Qué no hay? Y Jesús, obviamente. Claro. Jesús y las demás imágenes.
Entonces este librito es peculiar porque es el génesis de toda esta tradición y habla precisamente de esta anécdota que menciona, que lo podemos separar en la procesión más triste de Jesús y cómo Jesús pasa al lado de Loyola. En este librito se empieza a esbozar un poquito de lo que se vuelven los libritos posteriores. Así es. Por ejemplo, tenemos en los años 2000, 2001 y 2002 por el arquitecto Eduardo Andrade, donde él hace una memoria del siglo anterior, donde va diciendo Adorno por adorno, túnica túnica por túnica, habla de la procesión extraordinaria, claro. del bicentenario, de la velación, o sea, va dando efemérides año por año, que ya lo hacía Don Carlos, o lo hizo en este libro, tal vez no tocando tanto tema a profundidad. Una cosa curiosa es que él habla de 24 túnicas de Jesús en 1975 que lo hace. Posterior a eso, ahorita no recuerdo la fecha exacta, él habla ya de 33 túnicas del Señor. Entonces, en un poco tiempo, él sirve también como de inventario para la... No, y deja eso, Don Carlos Díaz es quien le pone el sobrenombre, llamémoslo así, de la túnica de las empanadas. La túnica de las empanadas. Es Don Carlos Es Don Carlos. ese sobrenombre. Y antes de, pues ahora la inmediatez, todo lo digital La que se facilidad. da ahora, la facilidad no existía. Y Don Carlos recopila muy bien cuántas túnicas usó, cuántas túnicas tenía Jesús, dónde las usó y curiosidades donde pasa ya a otros libros. O sea, hay 2 libros donde él habla 100 anécdotas de Jesús y son más de 100. O sea, el libro lo revisas y aparece 105, 106 anécdotas donde hay muchas muy interesantes. Y además, no solo estas anécdotas, sino hay otro libro que no sé si es una continuación, una parte 2, donde habla de anécdotas, no necesariamente de Jesús de la Merced, sino de un cucurucho de a pie, ¿no? De a pie. Don Carlos tiene la peculiaridad que en alguno de los libros le da cabida no solo a otras iglesias, porque hay uno que es dedicado como la que heráldica de todas las demás de hermandades. todas las, Los empezando el miércoles de ceniza. Correcto. Entonces abrís el librito, están los escudos de todas las asociaciones y él empieza, miércoles de ceniza tenemos la colocación de la ceniza en los templos. Primer jueves o pregón, jueves ¿no? es como un pregón, exacto. Y al final están las fotos de las dolorosas, de los nazarenos, donde él habla de las demás asociaciones o hermandades y les dedica el libro. O sea, el libro está dedicado para las diferentes asociaciones. Voy a buscarte aquí la fecha exacta, donde él les dice dedicado a todas las asociaciones de Pasión de Guatemala. Claro, O sea, y tampoco enfocado te en cuaresma. que Don Carlos era también un gran devoto de Jesús de Candelaria, ¿no? Devoto de Jesús de Candelaria, es correcto. De hecho, él tiene 2 marcas, que es Serena Mirada y Serena una Candelaria. plegaria. y una plegaria Que es a para Jesús de la Merced. para Jesús de la Merced. Entonces, él le dedica un librito a las asociaciones, y tiene otro donde él habla de las tradiciones litúrgicas de Guatemala en general, no solo Cuaresma, sino él empieza desde, no me recuerdo cuándo empieza, pero cumple el calendario litúrgico completo. Habla de la Virgen del Socorro de Catedral, Habla del habla Adviento, del Corpus, habla de todo. habla de San Juditas, Correcto. habla del Adviento, de las Concepciones, y él lo va envolviendo no solo en la tradición religiosa, sino en la costumbre de la bebida, de la comida, de las alfombras, de Claro, todas las él tradiciones. enmarca todas esas, como bien mencionas, Coca, gastronomía, todo lo que conlleva a las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa y en general todo el año litúrgico. Todo el año litúrgico, correcto. Después también hay unos libros que a mí me gustaría escribirlos como glosarios. Tiene 3 por lo menos. Tiene un glosario, por ejemplo, de los términos de los Estandarte, lanza, capirotes. lira, correcto. Es uno. Después tiene un glosario de la fauna y la flora que utiliza Jesús de la Merced o las otras procesiones en cuanto a adorno. Pelícano, Iris, león, águila imperial, o sea, Sí. tiene ese. Y tiene un glosario también donde dice los personajes bíblicos que pueden aparecer en un adorno. O sea, te dice Moisés, y te dice Moisés, que lo dice en el libro de la Biblia, pero se utilizó, bueno, no me recuerdo, pero por Claro. ejemplo, si hubiera sido en este, se utilizó en el adorno del 2023. O sea, Ajá. no solo te dice Moisés, Si no te da la sino referencia. te dice cuándo. Me imagino que el sacrificio de Abraham lo ha de tocar en su glosario y dice fue de los primeros adornos que tenemos en la Merced. Entonces, él dedica mucho no solo a Jesús de la Merced, sino a las tradiciones en general, que es parte
tal vez del encanto que pueden tener estos libros. O sea, muy enfocado a Jesús, pero también a las diferentes tradiciones de otras hermandades. Tiene otro glosario también, por ejemplo, de donde dice alfombra, altar, cortinaje. O sea, ese tipo de cosas son las que él habla, ¿verdad? Entonces, si es una biblioteca. No olvidemos que don Carlos también era un letrado, profesor, ¿verdad? O sea, don Carlos era una eminencia en la materia, le encantaba investigar. Fue un Yo gran te confieso, historiador. o sea, en aquel entonces pues te quedabas con la duda, pero ahora sí con Google a la par de decir, ¿y esta palabra qué significa? O sea, son palabras Sí. que ya no se utilizan. Ya son palabras que tal vez ya no se utilizan, pero que hay que investigarlas para tener el contexto de lo que don Carlos nos quería decir, ¿verdad? Pero, digamos, independientemente, por supuesto que no podemos pasar por alto a don Carlos, pero la tradición siguió a partir del año 2000, donde ya no estaba don Carlos ni había escrito los libros, hasta la fecha. Coca, han habido libros que han sido verdaderamente importantes, tanto en la historia de Jesús y de la Santísima Virgen de Dolores, como el libro del 2015, que está explícita y estrictamente dedicado a la Santísima Virgen de Dolores, a nuestra golondrina mercedaria, porque justo se conmemoraba en ese 8 de marzo Cuando se la consagración. consagración, es correcto. Entonces, el licenciado Gutiérrez hace una investigación y a Jesús pues lo toca obviamente el tema, porque Pero dice, muy a ojoso, ¿no? Jesús lo acompañaba esta virgen, la confundían con la redentora de cautivos, que sí estaba hincada. Entonces, también es cierto, es dedicado, como don Carlos le dedicó a otras hermandades, en este caso el licenciado Gutiérrez se lo dedica a la Santísima Virgen, Así es. por motivo de su consagración que iba a ser en esa cuaresma. También después de don Carlos, te decía, vienen las memorias del arquitecto Andrade del 2000, 2001 y 2002. Después tenemos a Luis Gerardo con las marchas y Tanto a la Luis Gerardo cofradía, como a don como Gerardo su papá, el Ramírez, doctor correcto. Gerardo Ramírez. Después se me escapa un poquito los autores, pero tenemos a varios sacerdotes, el padre Avendaña, El padre Endaña, El padre el Luis- hermano Santiago Otero, el padre Luis Gutiérrez escribió 2 también, el padre Orlando, el padre Orlando escribió, ya en Paco fechas Cáceres. Paco Cáceres, ya en fechas más... Paco Cáceres hace la recopilación de adornos que había hecho, Eduardo anteriormente, que creo que es una bonita tradición ir... Eventualmente, juntando ciertas O sea, décadas para plasmar. para ¿no? poderlo hacer. Está el de la edificación del templo de los 200 años. Y recientemente pues tenemos el libro de tu mamá, que fue el año pasado, el de Inés. Y este año pues con una sorpresa muy especial que no se las quiero adelantar, pero es una persona inédita en la escritura de estos libros. Y es un libro que ya tuve la oportunidad de leerlo, de observarlo. Y es un libro que a todos nos va a trasladar a ese día y a esa situación. Y más que todo, Coca, yo creo que lo más importante es continuar con esta tradición que es tan característica de la Merced, es tan característica del devoto que va a traer su turno y que espera ese librito. Y me recuerdo que, no sé si te pasaba, pero yo por lo menos cuando era niño, tal vez no estabas tan interesado en la lectura, pero me encantaba ojearlo para ver las fotos. Sí, era lo primero que uno hacía. ¿Verdad? Y cabal le decían en la investigación que estábamos haciendo, el año del adorno de los leones y la miel, ¿qué año fue, Fernando? 87. 87. Entonces, Paréntesis, fue el año que mi abuelo manda a restaurar a Jesús al Hidalgo y al Carevier. en el librito del 88 es el primer librito donde el adorno completo aparece ya en el centro. Es correcto. Porque aparecía al final o al principio. O al principio. Pero ahora ya aparecía al centro. Y después de tocar el tema en el 87 del que se trató el libro, al final hay un epílogo donde don Carlos nos cuenta todo ese proceso, que creo que ya en nuestro canal de YouTube hay un poco de esa historia de que se fue el tubo y que tu tío ¿cómo es que se llama? Lo terminó de diseñar el exterior de la cruz. Eso está en el librito del 88. La cruz de la... Te digo, es el primero que tiene el libro así en ¿cómo es que se llama? Perdón, la foto del libro en el centro. ¿verdad? Correcto. La foto del libro en el centro. Y pues así nos podemos ir. Decíamos la frase de, y los días vendrán que los cartagones despertarán. Bueno, paréntesis también, yo creo que con las frases nosotros cerramos todos los programas con una frase de don Carlos Díaz, que es una frase que está escrita, que está plasmada desde hace muchísimos años, que es que así sigue haciendo Señor de la Merced. Es una frase tan básica, pero de tanto sentido, tan profundo sentir, porque al final nosotros vamos a pasar, la historia va a pasar, don Carlos pasó, pero Jesús va a seguir saliendo. Jesús va a seguir existiendo
y que así siga siendo, señor Gabriel, ¿no? Yo creo que enmarca todo esto. Exacto. Incluso el mismo Carlos, sin saberlo, yo creo que cuando él escribió el libro del 75 no se imaginaba que 50 años después íbamos a estar hablando aquí de unas bodas de oro, de tener esta tradición en la Claro. Merced. Y qué bonito, qué bonito. Hablando también de lo importante que puede ser o lo que uno va descubriendo, que es lo que queremos hacer en este programa, como que picar a los patojos Sí. o a las personas es... Personalmente a mí el libro que más me gusta es de 1983. Tengo aquí unas imágenes, Los fragmentos. unos fragmentos donde dice conceptos anatómicos, fisiológicos y mecánicos de la consagrada imagen de Jesús de la Merced. Y te voy a leer un poquito de lo que puede decir, pues don Carlos describe anatómicamente cómo es Jesús. Y dice, en una observación frontal de la imagen, el exquisito balance anatómico satura nuestra percepción, ya que la dinámica muscular alcanza un nivel de gran armonía. Notamos además de esa mirada a la diestra que implica la acción del músculo, como el hombro que carga la cruz permanece en un plano más alto. O sea, era un nivel de análisis Claro. que debían de haber sido días, horas en el caminar de frente en las andas, donde él lo podía ver, ¿verdad? Y también en ese mismo libro del 83, él recopila como personas que se acercan a él. Dice, usted, y se le acerca una señora y dice, usted que ha dicho que Jesús suda cada Viernes Santo, ¿a qué hora se podría ver ese portento? O sea, ella le pregunta a qué hora lo puede hacer. Entonces, unas cuadras después, la señora aprecia el fenómeno y se acerca con don Carlos y le dice, me conmueve escuchar a la misma devota cuadras más adelante cuando se refiere y me dice, tenía usted razón, Jesús en realidad está sudando. O sea, trasladémonos a lo que don Carlos pudo captar en ese momento, que también es importante en este libro, y en el libro de tu mamá lo podemos ver. Ella lo escribió, ella lo editó, pero ustedes se tomaron el tiempo de ir tomando anécdotas de diferentes personas. Y como te digo, don Carlos, sin querer queriendo, marcó una línea en este sentido, ¿verdad? Y es que además hay uno de los libros, no me recuerdo ahorita exactamente cuál, no estoy seguro si es 83, pero si es 80, en donde él describe incluso hasta con nombres científicos, Científicos, es correcto. los nombres de los vértices de la cruz, Juan Carlos. De la cruz. Y ahí es donde nosotros nos enteramos que para la restauración de la misma, a cargo del orfebre Octavio Díaz en Antigua Guatemala, cuando es desarmada la cruz se encuentran Unos papelitos. unos fragmentos. De hecho, en uno de los libros de don Carlos está la foto. Es correcto. La foto de aquel entonces. Y no solo la foto, sino la transcripción de lo que se logra, valga la redundancia, transcribir de estos textos, ¿no? Sí, o sea, y creo que aquí está cabal, donde él dice, hablando un poquito del cuello que habíamos hablado, en la región lateral del cuello, lado izquierdo especialmente, la acción del esternocleidomastoideo es evidente. ¿Acaso la del escaleno posterior del mismo lado también? O sea, él habla de los músculos, es un anatómico. Médico, ¿verdad? Sí, Médico. Él debe haber tenido fuentes médicas para hacer este tipo de programas, ¿verdad? De libros. Entonces, ¿qué queremos con este programa? Como le digo, dejar picando la pelotita para que las nuevas generaciones se acerquen a leer esto. Y me va a decir, pero si usted dijo que hay 3 ediciones, ¿cómo voy a tomar yo una? No todo el mundo la No tiene. todo el mundo tiene, pues el proyecto de este año ya lo van a tener en nuestra página. Van a estar todos los libros escaneados, no van a ser los míos porque yo no tengo todos. Y los libros que se han hecho ya de manera digital, pues ya no serán escaneados, sino será un PDF digital. Y aquí a los jóvenes que están en la grabación y en los controles, tal vez les dejamos el reto de volver los audiolibros, que es algo tan común. O sea, tratemos de adaptarnos a la tecnología y volver los libritos audiolibros para las nuevas generaciones se puedan empapar de este conocimiento que emana no solo don Carlos, porque hablábamos preproducción, empezó en el 75 al 99, a mí me salen 24, 25 años si contamos el del 76. Entonces son la mitad de los libros de don Carlos y por eso nos referimos mucho a él. Es correcto. Porque el 25, después creo que viene el arquitecto Andrade con 3, Luis Gerardo Los con dos 2. Ramírez, Sí, tanto creo Ortiz que como Zapata, Walter sí. tiene Algunos. tiene algunos, pero no como lo extenso que Sí, puede. digamos don que Carlos. ya no hubo esa unidad, ¿no? Sino que existe el librito, pero han habido... Y él de autores, ¿no? y no solo como, o sea, tal vez no la inmediatez de lo necesito para esta cuaresma. Don Carlos dejó 4 libros, pero también en el del 79 lo firma él en la cuaresma del 76. O sea, que saliendo de una cuaresma, él ya empezaba porque tal vez lo tenía como muy cercano. No solo eso, Coca, espera, porque ahora que recuerdo, muchas de las veces atrás decía,
lo plasmado aquí escrito Ujú. no necesariamente corresponde a un orden Un orden cronológico, correcto. sino más bien se ha ido escribiendo conforme se ha ido suscitando. Era una frase que en cualquiera de estos libritos podemos encontrar, no sé si lo tenés por ahí a la mano. Y no, ¿sabes qué tengo a la mano que es curioso? El relato está fechado, el del terremoto, el 1 de marzo de 1976. Y lo firman y dice que se imprimió en la imprenta, valga la redundancia, de don Medardo Ortiz, en la quinta calle, numeral La 10-31. imprenta de Jesús. La primera imprenta, la imprenta de Jesús, que vos, pues habrá tal vez turnos, marcheros que también se Total. hicieron ahí. Otra curiosidad que se me escapa ahorita que hablamos de impresiones es que en el del Bicentenario, en 1978, no es un librito, panfleto, fue es un un panfleto, es un folletear. Y por el folleto, pero se y era rosado, ¿no? Era por morado. el rostro de Jesús en grande y las letras en pequeñito, pues me imagino yo que han de haber sido tal vez la forma de innovar en aquel entonces. Sí, y de hecho hubo un año, vamos a ver, 76, 77, 78 fue el del terremoto y 79 fue ese fragmento. Ujú. Así es que han sido 50 años. ¿Qué año fue que no hubo recientemente? ¿2020? ¿21? 2020 tuvimos inscripciones, tuvimos entrega de turnos y se entregó el libro de Patrón y Abogado del licenciado Gutiérrez, si no estoy mal. En el 21 pues no hubo procesiones, no hubo librito. No hubo librito. En el 22 que retomamos ya empezamos otra vez con los libritos. Pero empezamos a... con una- 22, Ajá. 23 y creo yo que tenemos un libro de atraso. Sí, Es decir, por eso es que son 50 años. son 50 años. Exacto. Tenemos un libro de atraso, pero como te digo, la tradición se trató de mantener. Por obvias razones durante la pandemia, pues no logramos No se logró. publicarlo, pero Coca, vamos a tener. qué gusto platicar con vos, qué alegre tenerte un año más. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Felicidades por el set, muy bonito. Se siente uno muy en casa, muy confiado. Y como te digo, pues la invitación es en que en nuestro sitio web van a estar publicados todos los libritos para que las nuevas generaciones se adentren en la lectura, que es lo que queremos. Exacto. Y que esperen con muchas ansias la crónica del librito de este año. De este año. Me parece un Vale libro mucho la genial pena. para nuevas generaciones, Sí. para viejas generaciones, para cucuruchos de antes. Es un libro muy bonito. Los invito a leerlo. Ya este domingo se les entregará a todos los cucuruchos de Viernes. Gracias, Coca. Gracias a ustedes también, una tarde más, por permitirnos entrar a sus hogares a través del radio y las redes sociales. Nos despedimos, no sin antes decir la frase de don Carlos Díaz. Coca. Que así siga siendo, Señor de la Merced. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece que hayan estado con nosotros. Los esperamos nuevamente en nuestra próxima emisión. Caminamos juntos, cuidando lo que somos y lo que creemos. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios. Que así siga siendo, Señor de la Merced.